Bien. Ok, la anterior semana tuvimos el examen, ¿verdad? No, avanzamos clase. La anterior semana avanzamos clase, que era la parte de las lesiones tipo maculosas. Estábamos hablando de cuestiones del vitiligo, hablamos de cuestiones del albinismo, hablamos también del melasma y el melanoma. El día de hoy, doctores, vamos a hablar de la dermatitis. Muy bien. Doctores, cuando hablamos de la dermatitis, nosotros vamos a hablar de cualquier tipo de infección que pueda ocurrir en cualquier parte de nuestro tejido de la piel. Puede ser la parte de la epidermis, puede ser la parte de la dermis, puede ser la parte de la hipodermis, y en cualquiera de las regiones puede haber inflamación. Y estos tipos de inflamaciones que nosotros vamos a ver dentro de la dermatitis, mayormente están producidas por algún elemento. A estos tipos de elementos nos pueden comenzar a irritar bastante la piel y posteriormente nos van a producir inflamación, donde posteriormente va a haber bastante cantidad de poliforma, bien, y posteriormente este tipo de lesión va a liberar altas cantidades de histamina para producir la desinflamación, y eso es lo que nos va a dar ese prurito, ese eritema, y muchas veces cuando comienza a debilitarse el tejido del epidermis, comienza a producir bastante cantidad de dermatización en la parte del epidermis y la dermis, y eso es lo que va a producir esas cantidades excesivas de vesículas, como también eczema. Una vez comienzan a llegar todos los factores proinflamatorios, bien, juntamente con histamina, juntamente con los linfocitos T, linfocitos NK, linfocitos los CD4, entre todos, bien, van a comenzar a reparar el tejido. Y cuando comienzan a reparar el tejido, van a hacer una hiperreparación, a lo cual nosotros lo vamos a llamar la famosa liquenificación. Cuando hablamos de la clínica, bien, esta liquenificación es cuando la piel comienza a oscurecerse mucho más y como comienza a endurarse la piel. Posteriormente, recordemos que tenemos las células de los queratinocitos. Estos queratinocitos van a comenzar a activarse en mayor cantidad y eso es lo que va a producir la hiperkeratosis. Posteriormente, recordemos que la epidermis comienza a descamarse cada 21 días. Como existe mucha cantidad de esta capa de la queratina, va a haber esa descamación brusca en el paciente. Y cuando existe la descamación brusca del paciente, porque la piel comienza a secarse, van a comenzar a haber fisuras en el paciente, lo cual estas fisuras, si nosotros no las tratamos correctamente, puede llegar a infectarse y ahí se convertiría en una dermatitis más una infección. Tuviéramos una lesión secundaria en este paciente. ¿Bien? Entonces todo eso es lo que pasa dentro de la fisiopatología. Va a comenzar a ser bastantes cantidades de tipos de lesiones que nosotros pudimos observar en la etapa de semiología, y eso es lo que vamos a observar el día de hoy. ¿Bien? Nosotros hablamos dentro de la dermatitis, doctores, tenemos una clasificación. Miren, tenemos la dermatitis común, tenemos la dermatitis por contacto, tenemos la dermatitis por pañal, bien, aquí faltó la N, por pañal, tenemos la dermatitis atópica, tenemos la dermatitis seborreica, dermatitis escamosa y la deshidrótica. Bien, son varios tipos de clasificación, que eso puede ser pregunta de examen. Examen del trimestre. Bien, entonces recuerden: dermatitis de contacto, dermatitis de pañal, dermatitis atópica, seborreica, eczemosa, bien, varios. Vamos a ver cada uno de estos, qué tipo de características tiene y cómo vamos a poder diagnosticar y tratar. Bien, primeramente vamos a ver este tipo de dermatitis. Este se llama la dermatitis común. Como dijimos, cuando hablamos de la dermatitis propiamente dicha, es la inflamación de la piel. Y en este tipo de paciente comienza a haber lesiones hipertróficas, bien, eritematosas, y esto puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo. Miren, la región del tórax, en la región de la mano, en la región del antebrazo, bien, en la región del cuello, puede aparecer en cualquier lugar. Cuando nosotros vemos este tipo de lesión, mayormente estos pacientes llegan a la consulta externa, a ustedes, médicos generales, que va a llegar. Y cuando ven esto dicen, pucha, ¿qué será esto? Y mayormente los médicos hacen lo siguiente:
voy a pasar corticoides, porque el corticoides desinflama, y como va a desinflamar, va a perder la lesión. Y está bien, porque ese va a ser el tratamiento para este paciente. Vamos a tener que colocar corticoides, porque si hablamos de la dermatitis, es una inflamación de la piel. Nuestro tratamiento primario va a ser ¿qué? Desinflamar, corticoides. Bien. Ahora, cuando ustedes vean este tipo de pacientes con estos tipos de lesiones, si bien el tratamiento dijimos que es corticoides, tenemos que buscar cuál es el agente causal principal. Bien, ya sabemos que vamos a dar corticoides en el paciente, pero vamos a hacer un poquito más de investigación en el paciente. Por ejemplo, cuando estemos en la anamnesis, vamos a decir, ¿qué fue lo que comiste las últimas 6 horas o los últimos días? ¿Comiste algo distinto? ¿Utilizaste un nuevo perfume? ¿Utilizaste una nueva crema? ¿Cambiaste de shampoo? ¿Estuviste en algún otro lugar? ¿Tuviste algún perrito, algún contacto con un perrito, un animalito o algo? ¿Muy bien? Porque eso puede ser el factor desencadenante y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a tener subdiagnóstico. Si bien sabemos que es una dermatitis, pero vamos a buscar el diagnóstico principal. Porque ¿qué es lo que pasa, doctores? Muchas veces le vamos a dar el corticoides, perfecto. Pero si esta persona continúa aplicándose el producto, continúa teniendo contacto con ese animal, continúa teniendo ese elemento cerca del cuerpo, ¿será que va a continuar esta lesión? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Nosotros tenemos que ir a investigar. Y esta investigación, doctores, la única forma de poder tener un buen acceso es tener una buena comunicación médico-paciente. Sabemos que la mayoría de las consultas cuando ustedes vayan a práctica es, ¿qué tienes? Tanto. A ver, tráeme, listo, aquí está, receta y chao. ¿Fueron a esas veces, a esas consultas? Sí. ¿Sí? ¿No? Dicen, ¿qué te duele tal cosa? Ya, vengo, fíjate, necesito más complejo esto. Toma, chao. ¿Sí o no? Pero cuando vean una lesión dermatológica, tengan un poco más de contacto con el médico paciente. ¿Por qué? Los pacientes son bastante reacios, los pacientes no llegan a tener tanta explicación, no te dicen los mínimos detalles. Y lastimosamente, si no te dicen los mínimos detalles, no vas a encontrar el foco y tu paciente va a continuar. Y peor si están en una red privada, porque el paciente va a comenzar a hablar y va a decir, no, ese médico es malo. Me dio y continuó mi lesión. Mejoró un ratito y continuó mi lesión. No sabe nada. Vamos a otro. ¿Bien? Y ahí es donde comienzan las otras implicaciones, más para ustedes que para el paciente. ¿Bien? Entonces, tengan ese contacto médico-paciente. Hablen con él, charlen con este tipo de pacientes dermatológicos. Quédense más tiempo, porque poco a poco ustedes van a sacar la información y van a poder encontrar el diagnóstico certero. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cuando estábamos viendo este tipo de lesión, dijimos que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y recuerden, puede encontrar en cualquier estadio. Si nosotros volvemos al slide anterior, muy bien, dijimos que comenzaba primeramente con una inflamación, posteriormente podría haber algunas manifestaciones clínicas como el plurito. ¿Bien? Entonces ahí ustedes dirán, pero doctor, el plurito, ¿será que es una alergia? ¿Sí o no? Una alergia, doctor, esa lesión puede ser considerada como una dermatitis. Doctor, pero puede ser una urticaria. Una urticaria igual es una ¿qué? Dermatitis. Doctor, pero puede ser un hongo que me está afectando. Sí, esa lesión de hongo yo lo voy a llamar como una dermatitis. ¿Entendió? Entonces, el concepto de dermatitis es bastante amplio. Dermatitis, inflamación de la piel. Lo que voy a hacer es clasificar cuál es la causa. ¿Me siguen hasta ahí, doctores? ¿Sí? Bien. Entonces, vemos este tipo de paciente, comenzamos con la parte de dermatitis, ¿qué es lo que iba a hacer? Corticoides. Pero bien, a estos tipos de pacientes, muchas veces en la etapa inicial, yo le voy a dar los corticoides, se va, no hice el diagnóstico correcto porque no me dijo cuál es la causa, y supongamos que vuelve mi paciente a mi consulta. Doctor, mire, el corticoide me mejoró, pero mire, dejé de usarlo y volvió a aparecer. ¿Podemos hacer un estudio en este examen, en este paciente? Sí, vamos a hacer un estudio. Este estudio que nosotros vamos a realizarlo se llama el estudio de parche. Bien, parche. ¿Y por qué se llama parche? Porque vamos a colocar un parche en el paciente. Es un pedazo de tela que aplicamos en la piel, muy bien,
Pero en este pedazo de tela, doctores, que vamos a aplicar, va a haber los tipos de elementos químicos que pueden llegar a provocar la irritación. Entonces, ¿qué hacemos? En la superficie que no tiene lesión, colocamos este parche, y una vez que colocamos este parche, lo dejamos ahí durante unos 15 a 20 minutos y después retiramos. Cuando nosotros retiramos este parche, vamos a ver de que en el elemento químico que exista, ahí puede haber una inflamación y en los otros no. Y nosotros detectamos a qué elemento es este paciente, o alérgico, o es irritativo, o me está causando esta problema. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Cuando nosotros encontramos cuál es el elemento, doctores, ahí automáticamente este dermatitis se va a convertir en una dermatitis tópica. ¿Bien? ¿Pero por qué se va a convertir en una dermatitis tópica? Porque estamos viendo el mismo nombre, tiene contacto con la piel, característica tópica, hay contacto. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a diagnosticar de otra forma si es una dermatitis tópica? Mayormente, doctores, estos tipos de lesiones que estamos hablando, que tiene contacto, es en el lugar específico que existe donde va a haber mayor lesión. ¿Bien? Tenemos un paciente que utilizó shampoo. ¿Dónde va a ser la mayor cantidad de irritación, doctores? En el cuero cabelludo. En la parte de la cabeza. Tuve un paciente que colocó crema y él tenía alergia o tenía dermatitis a esa crema. ¿Dónde va a ser la lesión, doctores? Donde fue aplicado el tipo de lesión. Bien. Ahora, de la misma manera, doctores, hay pacientes que tienen distintos tipos de reacciones a otros elementos. Miren cuáles son los agentes más comunes que nos pueden provocar. Miren, jabones, detergentes, los limpiadores de las manos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en época de COVID, nos colocábamos el alcohol en gel? Y mucha gente se colocaba el alcohol en gel y comenzaba a tener lesiones en la mano, porque lógicamente no era lesión al alcohol, tal vez era lesión a la glicerina que existía en este alcohol en gel. Muy bien, entonces podía provocar. Tenemos también lesiones como el ácido clorhídrico. Bien, un ácido clorhídrico muy común dentro de nuestra sociedad cuando hacemos lavados, por ejemplo. Recuerden que también el ácido clorhídrico viene también del cloro. ¿Y será que el agua de Bolivia, bueno, de Santa Cruz por lo menos tiene mucho cloro o tiene poco cloro? Mucho. Tiene mucho, puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene bastante tipo de reacción al cloro y puede provocar una dermatitis, ¿no? También el otro día llegó un paciente al consultorio que era un paciente de Brasil, pero él vivía en la zona sur de Brasil. En la zona sur de Brasil el agua es de montaña y no tenía tanto cloro. Me vino a la consulta y dice, doctor, se me está cayendo el pelo, miren cómo está mi piel, está mucho más grasosa y comenzaba a tener bastante cloro. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? No estás apto como para vivir en Bolivia o por lo menos en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es el cloro, confirmamos que era el cloro del agua de acá que le estaba provocando la lesión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? ¿Que se bañe con agua de 20 litros purificada? No, sino que cambies el resultado. Porque lastimosamente las condiciones no son las más favorables. Vamos a ver otro. Óxido de etileno, muy bien. Los óxidos de etileno mayormente se lo encuentran en los tipos de alcoholes, muy bien, que vamos a encontrar. Fenol, si bien hablamos de que había un pilinfenol, hay otros elementos que también tienen fenol. Los fenoles mayormente vienen de los hidrocarburos, muy bien, tipos de gasolinas, querosenes, entre otras cosas. Bien, sales metálicas, muy bien, aparte del petróleo, el alquitrán, la acetona, doctores, también puede provocar. ¿Quién utiliza aquí acetona? Todas las mujeres, ¿sí o no? Al momento de hacer, no, algunos hombres. Eso no. Muy bien, los tipos de acetona que vamos a hablar en cuestiones de las uñas. Bien, entonces hay que ver que podemos encontrar este tipo de lesiones. Dióxido de carbono, ¿será que podemos encontrar dióxido de carbono en nuestra sociedad? ¿Sí o no? Sí, todos los días, ¿verdad? Encendemos el auto y hay dióxido de carbono, el paciente puede tener irritación hasta el mismo tipo de elemento. Entonces, muy importante. Ahora, el problema más común que nosotros vamos a ver dentro de estos tipos, vamos a ver en uno específico, que va a ser el níquel. Bien, níquel. ¿Y dónde encontramos el níquel, doctores? En todo tipo de
de la famosa joyería artificial. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron a esa paciente que dice, no, yo solamente utilizo oro, porque si utilizo esa bimetería artificial que comienza a irritar? ¿Sí o no? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una dermatitis que tiene alergia al níquel, porque esos elementos de joyería artificial, su máximo contenido son níquel. Bien, entonces, ¿es común o no es común en nuestra sociedad esto, doctores? ¿Qué dicen ustedes? Bastante común. Bien, ahora, esta dermatitis, cuando nosotros estábamos diciendo de la dermatitis tópica, bien, específicamente encontramos el elemento, vamos a ver qué es en el lugar específicamente donde pasó. Miren, la primera imagen que tenemos, doctores, es una persona que se pasó una crema, y donde se pasó la crema fue donde existió la lesión. Donde no pasó la crema no tiene nada de lesión. Bien, podemos ver un paciente así. Pues yo veo, identifico, veo los bordes, ¿son delimitados o son totalmente dispersos? Miren acá, tiene una delimitación, sé dónde comienza, sé dónde termina. Puedo decir que es una dermatitis tópica. Bien. Este otro tipo de paciente, muy bien, que esta es una persona que es de la parte de la limpieza, y como es de la parte de la limpieza, comienza a utilizar detergentes. En los detergentes encontramos un elemento alergeno, un elemento que provocaba la irritación, y todas las manos se producen este tipo de lesión. Pero esta misma persona, como no hizo un tratamiento y continuó utilizando, doctores, miren cómo se convirtió la mano de ella. ¿Por qué? Porque produjo la otra parte de la erupción. Comenzó a liquidificarse, comenzó a provocar bastante descamación, y miren, doctores, esa mano. Bien, ¿qué tratamiento le van a dar a este paciente? Corticoides, ¿qué más? Ya, antibióticos, ya, pero ¿cuál es el principal tratamiento para este paciente? ¿Ah? No. Alejarse del producto. Porque si continúa, ¿qué es lo que va a pasar? Cae. Y de aquí va a ser ulceraciones. Y las ulceraciones iban a ser ¿qué? Infecciones. Entonces, para tratar, recuerden, alejar el elemento. Diagnóstico y tratamiento principal de una dermatitis atópica. Principal tratamiento, alejar el elemento. Alejando el elemento solamente ya me va a ir una mejora. Pero si quiero acelerar el proceso, alejo más corticoides antiinflamatorios. Ahora sí viene lo que dice el doctor, pero mi paciente estaba tosiéndole bastante, ¿puedo darle un antihistamínico? Sí, vamos a darle un antihistamínico, porque estos pacientes se quejan absurdamente por ese suerte que existe. Bien, si nosotros observamos de que ya hay índices o indicaciones de infecciones, ahí recién entramos con antibióticos. No vamos a entrar antes, solamente cuando veamos de que existen infecciones. Doctor, pero ¿cómo yo voy a saber qué tipo de antibiótico puedo colocarle al paciente? Muy bien, si queremos ser un poco más específicos, lo que yo agarro, tomo una muestra de las secreciones o hago un raspado y lo llevo a cultivo. Si no, comenzamos con el primer medicamento que me puede tratar la parte de la piel, doxiciclina. Bien. Doxiciclina, que es una parte de las primeras penicilinas, me va a hacer un buen tratamiento a específicamente los Streptococcus aureus, que son las principales bacterias que se encuentran en la piel. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? La pregunta, ¿qué tipo de corticoides utilizo? El principal corticoide que voy a utilizar en el paciente va a ser la prednisolona. Prednisolona, con dosis inicial de ataque de 60 miligramos por día, y lo voy a dividir en 3 tomas. Bien, entonces 20 en la mañana, 20 en la tarde, 20 en la noche, cada 8 horas. Y esta es mi dosis de ataque. Y esta dosis de ataque, doctores, no se lo voy a mantener solamente un día, sino voy a mantenerlo durante unos 2 días hasta 3 días, hasta que comience una desinflamación brusca. Poco a poco voy a retirar el medicamento. Entonces, primer día, segundo día, voy con 60 miligramos, mi dosis máxima, 60. A partir del tercer día, doctores, voy a bajar
a 50, bajo después a 40, a 30, a 20, a 10, a 5, a 2.5 y después a 0. Bien, todo corticoides se utiliza de esta manera. Se realiza ciclo, dosis máxima hasta la dosis mínima. Porque si yo no hago esto, doctores, ¿qué patología puedo provocar? Porque estoy utilizando dosis súper altas. Síndrome de Cushing. Sistema inmune desciende primeramente y ¿cuál más? Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. El paciente vino por una patología y yo lo estoy mandando por otra patología. ¿Se entendió, doctores? Entonces, si bien puede bajarme la inmunidad y provocar que una bacteria ingrese nuevamente, puedo provocar un síndrome de Cushing y la paciente después de unos meses se va a quejar y va a decir: doctor, después de que me dio este medicamento, comencé a engordar. Después que utilicé este medicamento, comenzó a caerse mi cabello. Después que utilicé este medicamento, comenzó a aparecerme bastante acné, doctoras. ¿Alguna vez escucharon eso de los pacientes utilizaron corticoides? ¿Sí? A la principal, ¿qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué? Porque no se hizo este ciclo correcto. Entonces, dosis máxima y vamos bajando gradualmente. ¿Se entendió? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Sí? Ok. Entonces, al principal. Vamos acá. 2 segundos. Bien, el tratamiento, nuevamente, yo detecto a mi paciente y si es algún elemento, dermatitis tópica. Tratamiento, corticoides inmediatamente, dosis de ataque de prednisolona, 60 miligramos día, cada 8 horas, 20 en la mañana, 20 a mediodía y 20 en la noche. Bien, cada 8 horas. Después que yo realizo esto, voy a darle antihistamínico si mi paciente se queja de prurito. Si no se queja de prurito, no es necesario. Bien, entonces tratamiento sintomatológico ahora. ¿Está con dolor? Le doy paracetamol. ¿No está con dolor? No lo doy. ¿Se entendió? ¿Qué más voy a hacer a este paciente? Si yo detecto de que hay infecciones, muy bien, bacterianas, yo puedo dar primeramente un medicamento de doxiciclina. Caso yo quiera ser mucho más específico, ¿qué hago, doctores? Cultivo de la secreción y el cultivo me va a decir qué medicamento va a ser el específico. Bien, y voy a esperar que vayan mejorando esta parte de la piel. Bien. ¿Por cuánto tiempo el tratamiento? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo es normal el tratamiento? Cuando es una dermatitis tópica, una vez retirando ya comienza a haber una mejoría. Pero quiero acelerar el proceso, entonces por lo menos en unos 5 a 7 días tiene que desaparecer totalmente. Al tercer día ya va a una caña menos. Bien, en una semana como máximo tiene que pasarse. Sí, porque los corticoides creo que son por máximo 10 días, ¿no? No, los corticoides pueden usarlo bastante tiempo. El problema es de que como vos estás haciendo un ciclo, tiene un tiempo. Los resultados son esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Bien, ¿viste? Descendiendo la dosis. ¿Listo? Por ejemplo, hay patologías que utilizamos el corticoides de por vida. El lupus eritematoso, por ejemplo. ¿No? Vamos a hablar un día. Tenemos esta otra. Dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir el prefijo a? Sí. Sí, ¿verdad? En este caso, doctores, cuando nosotros hablamos de este tipo de lesión de la dermatitis atópica, nosotros estamos haciendo investigación de algún elemento extraño que estaba provocando la lesión, ¿sí o no? ¿Sí? En este caso, doctores, no existe este elemento. Y ustedes dirán, pero doctores, pues si no hay un elemento, ¿cuál puede ser la causa? La causa es la misma inmunidad del paciente. La misma inmunidad del paciente comienza a destruirme la parte de la piel. No estoy hablando de un cáncer, estoy hablando de una lesión de la piel. Y esto va a provocar estos tipos de lesiones. Igual el paciente puede venir con fronchas. Pero ¿cuál es la diferencia de una atópica con una atópica? Que la atópica tiene un lugar específico. La atópica, miren, doctores, está totalmente dispersa. No hay una lesión focal. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, atópica, dispersa. Tópica, en un lugar específico, focal.
Si no lo tratamos al inicio, doctores, va a comenzar a pasar por las próximas etapas. Y miren qué es lo que pasa con el paciente. Tiene una lesión en toda la región del cuerpo, ¿bien? Y ya está con liquenificación. Y si no lo tratamos, esa liquenificación, ¿qué va a ocurrir? Grietas. Si hay grietas, ¿qué va a haber? Sepsis. Si hay sepsis, ¿qué va a haber? ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, en esta situación de la dermatitis atópica, recordamos que nosotros buscamos el elemento, no hay el elemento, entonces no hay que retirar. Tratamiento para este paciente. Continuamos con lo mismo. ¿Bien? Prednisolona 60 miligramos día, 20, 20, 20. ¿Qué cosa mudó? ¿Qué cosa cambió del anterior tratamiento? Simplemente ese retiro del elemento. ¿Se entendió? ¿Sí? El problema, doctores, de este tipo de dermatitis atópica es que muchas veces los pacientes llegan muy desesperados porque como no es focal, es difusa, el paciente comienza a rascarse todo el cuerpo, comienza a producir mucha cantidad de lesiones. ¿Bien? Entonces es un cuadro mucho más grave. Y en este caso de estos pacientes es más difícil llegar a tratar. Si bien la dermatitis atópica retiramos el elemento y en 5 o 6 días ya había la disolución, en esta dermatitis atópica puede llegar a durar meses este tipo de lesiones y continúa dando el corticoides. En estos pacientes sí, mi problema va a ser que muchas veces voy a provocar el síndrome de Cushing, pero ahí yo me voy en un factor riesgo-beneficio. ¿Se entendió, doctores? Sí, después vamos a tratar el síndrome de Cushing porque provoca. Pero ahorita lo que queremos hacer es bajar esa inflamación de la piel. ¿Bien? Entonces, dermatitis atópica. Vamos a hablar de otra dermatitis. Muy bien, esta se llama la dermatitis seborreica. Y dentro de la dermatitis seborreica tenemos la dermatitis de pañal. Bien, vamos a hablar de esto. Cuando hablamos de la dermatitis seborreica, bien, la inflamación específica, doctores, van a ser en las glándulas sebáceas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? No es que la glándula sebácea se va a inflamar, sino es que la piel va a ser irritativa a nuestro sebo. ¿Se acuerdan, doctores, que nuestro sebo comienza a liberar toxinas cuando hablamos de la primera clase? Tanto absorbía elementos como expulsaba elementos. Y ese elemento que expulsaba las toxinas. Bien, cuando existe ese sebo, esa grasa normal, natural que nuestro cuerpo libera, doctores, nuestra piel se irrita a ese sebo. Entonces, ¿cuál sería el primer tratamiento para una dermatitis seborreica? ¿Qué? Tomar baño. Muy bien. La primera cosa sería ¿qué? Tomar baño. Darse baño continuamente. Muy bien. Por lo menos este paciente tiene que tomar baño unas 3 veces, 4 veces al día hasta bajar la inflamación. Mayormente estos tipos de lesiones seborreicas nosotros vamos a ver en lugares que hace mucho calor, como por ejemplo en Santa Cruz, pero el paciente solamente toma baño en la mañana y en el día por actividades, por trabajo no puede. Muy bien. O muchas veces vemos estos tipos de lesiones, por ejemplo, en el altiplano, donde las personas por cuestiones del frío no toman baño. Muy bien. Y ahí ese sebo comienza a inflamar la piel y provoca. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de pacientes, doctor? Este tipo de pacientes, entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Señor, tiene que tomar baño mucho más seguido. Primera cosa. Bien, retirar el elemento. Segundo, en este tipo de paciente, aún no vamos a colocar los corticoides. En el anterior colocábamos rápidamente, en este no. En este, ¿qué es el medicamento que voy a aplicar primeramente? Cetoconazol. Bien, el cetoconazol, si bien es antifúngico, vamos a tratar esto para evitar que me provoquen patologías que me puedan ingresar. ¿Por qué el cetoconazol? Porque los hongos principalmente ingresan en la región del sebo y se proliferan bastante en nuestro sebo. Entonces, si hay bastante irritación del sebo, hay mucho sebo, también puede haber hongos. ¿Se entendió? Pero recordemos, si estamos retirando el elemento, no va a haber inflamación. Entonces, si yo estoy retirando todo ese sebo, esa patología va a bajar gradualmente. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede ser que mi paciente vuelva en una semana y me diga, doctor, mire, continúo con la lesión.
Comencé a tomar baño y continuó. Recién en segunda instancia vamos a aplicar los corticoides. Y ahora, ¿por qué esto, doctores? Porque cuando aplicamos los corticoides, muchas veces vamos a estimular las glándulas sebáceas a que me produzca más sebo. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del corticoide, trabaja en una glándula. ¿Están estudiando endocrino? Sí. ¿Sí? Este semestre recién, Sí. ¿verdad? Bien, les voy a indicar una parte. Cuando hablamos de los corticoides, doctores, son muy parecidos al cortisol. ¿Muy bien? Vienen de la familia cortisol. Son desinflamantes. El problema de utilizar corticoides es que yo estoy supliendo a este cortisol. Y si estoy supliendo cortisol, la glándula suprarrenal también es afectada. El problema de la glándula renal, doctores, es que acá, en la glándula suprarrenal, hay una hormona que se llama los andrógenos. Muy bien. Y el problema de estos andrógenos es que me estimula a la glándula sebácea y me expulsa más sebo. Entonces, en este paciente, si yo le doy corticoides a un inicio, yo puedo llegar a empeorar el cuadro. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primeramente? Retirar el elemento, citoconazol y esperar que gradualmente baje. En segunda instancia, después de hacer este tratamiento, recién yo voy a aplicar corticoides, bien, y dentro de los corticoides de preferencia aminoglicocorticoides, bien, que son otras familias. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Puede ser pregunta de examen. ¿Qué diferencia en el tratamiento de una dermatitis tópica a una dermatitis seborreica? Y eso es fatal. Si yo le coloco dermatitis o corticoides en una dermatitis seborreica, el paciente empeora, y puede llegar hasta la muerte del paciente. ¿Muy bien? Grande error que nosotros hacemos. Dentro de la dermatología, cuando ocurren estos problemas, nosotros lo llamamos el famoso corticoestropeado. Estamos estropeando al paciente, corticoestropeando al paciente, porque estamos colocando un medicamento que no debería de tener. ¿Muy bien? Ahora, tenemos esta otra lesión. Esa otra lesión, doctores, se llama la dermatitis de pañal. Y ustedes en su internado van a ver altas cantidades de casos en pediatría. Es lo que más van a ver. En estos tipos de dermatitis de pañal, el mismo nombre lo dice. ¿Quién es el culpable? ¿Muy bien? Falda, problema por eso. ¿Muy bien? El problema de esta dermatitis de pañal es que recuerden, ¿cuál es su función del pañal? Absorber la orina y evitar que las heces fecales se dispersen, ¿sí o no? El problema es que si pone una madre este pañal, hay mucha cantidad de humedad, hay mucha cantidad de heces fecales muchas veces, se queda por bastante tiempo. Y esto va a hacer de que provoque bastante cantidad de humedad. Comienza esa humedad a irritarme el tejido y por eso se llama dermatitis de pañal. De ahí muchas veces que los padres agarran y dicen, ok, para que no me provoque este tipo de lesiones tiene que estar bastante sequito, ¿sí o no? ¿Y qué le colocamos al bebé? Talco. Si ustedes tienen una dermatitis de pañal y colocan talco, doctores, va a empeorar la situación. ¿Y por qué va a empeorar la situación? Porque al momento de colocarle talco, doctores, juntamente con el sudor del bebé va a entrar o con la orina, se va a crear una capa tipo pastosa y esa capa tipo pastosa va a ocluir las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y va a empeorar el cuadro. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una dermatitis de pañal? Señor, mire, sáquele el pañal, retírelo, déjelo libre al bebé, no hay ningún problema. Ah, doctor, pero es que no va a caminar desnudo mío. Camine un bebé, no pasa nada. Venga, distinto sería un adulto, ¿no? No vamos a poder caminar sin nada. Pero un bebé puede. Pero un bebé simplemente lo cubrimos. Si es una mujercita, ponle un vestido, muy bien, sin nada, que ventile, que auree toda esa región, porque va a llegar a mejorar. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a darle también un antifúngico, porque puede haber bastantes cantidades de hongos en la región genital. El hongo más común que puede ubicarse en la región genital va a ser la cándida. Cándida. Este tipo de cándida, doctores, entonces, para evitar que exista, ya no le vamos a dar citoconazol.
le vamos a dar este medicamento. ¿Lista tienen? Bien, entonces, señora, llega a su casa, saque el pañal, lávelo correctamente toda la región, lo seca simplemente con toallitas, muy bien, no con toallas húmedas, por si acaso, porque las toallas húmedas muchas veces tienen alcohol o tienen elementos sustantivos que pueden pegar, con toallas normales que lo sequen correctamente y que ventilen. Para recorrer la parte de la piel, coloque la lista. Bien, de ahí nosotros tenemos otro medicamento que es muy conocido a nivel mundial, Pompigloss. ¿Una vez escucharon Pompigloss? ¿Sí? En Brasil hay otro, Hipogloss. Muy bien, Pompigloss, Hipogloss. Pueden colocarlo eso. ¿Qué tiene ese Pompigloss o ese Hipogloss? Tiene vitamina E, y la vitamina E es el principal factor de los retinoides. ¿Se acuerdan los retinoides que hacía? Una descamación brusca de la parte del epidermis, haciendo la reparación. Entonces, como tiene una Pompigloss vitamina E, me ayuda a poder reparar rápidamente este tejido. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Doctor, Entonces, ¿será que mejora si se le pone al bebé pañales de tela en vez de pañales? pañal de tela igual se va a humedecer, igual me va a provocar irritación. En este paciente, entonces, retirar los pañales, que abreen, que pierda toda la lesión. Y una vez que pierde toda la lesión, recién vuelves a aplicar. Ahí ya colocas, depende de ti, pañales sintéticos o pañales de algodón. ¿Muy bien? La cosa es que seque todo el en este caso ya utiliza oxidocina también. Óxido de zinc también, algunas veces podemos colocar el óxido de zinc. Muy bien. El óxido de aluminio también se va a colocar, que nosotros le llamamos la solución de Preck. La solución de Preck, que son otro tipo de soluciones, de soluciones que agarramos en algodón y colocamos. Muy bien. El problema es que, por ejemplo, el SUS no me libera este tipo de elementos. Entonces tenemos que hacer que la paciente compre. Lo que sí me libera el SUS, el Servicio Universal de Salud, va a ser que Nistatina, Hipogloss, ¿no? Entonces cualquier tipo de centro de salud ya vas a poder darle el tratamiento. ¿Listo? Sí. Y eso ya me va a tratar por lo menos un 90-99%. Bien. Entonces, dermatitis seborreica y dermatitis de contacto. Vamos a hablar en otra, doctores. A esta, si bien son dermatitis, pero ya tiene otra subclasificación. Llamamos de la psoriasis. Bien. ¿Van a escuchar la psoriasis? Sí. Bastante, ¿no? Cuando hablamos de la psoriasis, igual va a ser una dermatitis. Va a ser una lesión, una inflamación de la parte de la piel. Estos tipos de psoriasis, doctores, van a ser provocados igual por elementos externos que nos pueden llegar a la parte de la piel y nos comienzan la irritación. De la misma manera, doctores, estas irritaciones van a llamarse como, por ejemplo, la psoriasis vulgar. Y el tipo de lesión de la psoriasis vulgar es que, como el mismo nombre lo dice, es vulgar, va a comenzar con lesiones pequeñas y puede ser hasta lesiones muy grandes. Y de la misma manera, doctores, puede ser focal, que puede convertirse en generalizada, entonces, por toda la parte del cuerpo. Bien, psoriasis vulgar. Miren la clínica de este tipo de lesión, las características de esta lesión. Principalmente, doctores, son eritematizadas, muy bien, tiene bordes irregulares levemente difuminados. Aparte de eso, doctores, comienza a haber una pequeña capa, muy bien, que comienza a desprenderse como si fuera descamación, y es una descamación blanquecina. Muy bien, entonces pudimos nosotros hablar dentro de la clínica del paciente. Bien, psoriasis. Tenemos otra psoriasis vulgar, que miren esta parte, si bien dijimos que puede ser ubicada por distintas regiones, en toda la región de la nalguita del bebé, por ejemplo, miren, por todas partes. Entonces, una vez que nosotros observamos esta imagen, decimos que psoriasis vulgar, mucha cantidad. Si no lo tratamos, esta psoriasis vulgar va a comenzar a expandirse, doctores, y a hacer lesiones mucho más grandes, porque se juntan esas pequeñas plaquitas, ¿bien? Y van a crear una lesión. Miren, doctores, que era bastante disperso, poco a poco fue evolucionando, uniéndose en distintas cantidades. Miren, todo el lugar. Si se dan cuenta, tiene la misma característica: lesión edematizada alrededor con descamación. Bien, pero uno que es pequeñita y el otro es grande.
Lo único que pasa es la evolución. A un inicio son bastante dispersas y posteriormente agrupadas. Bien, ahora, los lugares que existe mayor cantidad de psoriasis, bien, van a ser pliegues, mayormente, la región genital, porque igual hay pliegues, puede ser la parte de la cabeza, más que todo, porque en la cabeza recordamos que tenemos el cabello y muchas personas no se lavan todos los días el cabello y puede haber irritación en esta parte. Muy bien, puede ser la región de las palmas de las manos mayormente, porque mayormente utilizamos cualquier tipo, agarramos cualquier objeto, y fuera de eso, entonces en la palma de la mano transpira bastante, entonces eso va a ser otro factor que me ayude a provocar, como también dijimos las axilas. Bien, muy común que aparezca la psoriasis en la región de las rodillas, en la región de los talones, de los tobillos. Bien, si bien estas dos regiones no tienen algunas características que me provoca, pero es común. Mayormente se dice porque las personas pueden estar arrodilladas, porque pueden tener contacto directamente con el suelo, que pueden provocar algún tipo de lesiones. Bien, y en algunos pacientes puede haber en la región de los pies. De la misma manera, porque está llegando a transpirar bastante y eso me ayuda, me estimula a que comience con esta psoriasis. Bien, entonces vamos a ver algunas psoriasis en característica un poco más evolutiva. Miren, en la región de la cabeza totalmente está la lesión. Son lesiones que de la misma manera van a comenzar con la edematicización y si no se las trata va a haber una liquenificación y va a provocar las características. Miren la parte del pie. ¿No? La parte del pie comienza a escamarse, comienza a crear esas costras bastante amplias, inflamación y lo llamamos de ¿qué? Psoriasis. Tratamiento para estos tipos de pacientes, doctores, ¿qué va a hacer? Primeramente, dejar libre estas áreas. ¿Muy bien? Tenemos la psoriasis en la región de la cabeza. ¿Qué preferimos, doctores? Ráspele el cabello, sáquele todo el cabello, que libere, que se lave correctamente, que va a haber una mejoría inicial. Segundo, sí o sí este paciente va a tener que utilizar ¿qué? Corticoides, el mismo tratamiento, prednisolona 60 miligramos, 30 miligramos día dividido en 3 tomas, 20, 20, 20. Bien, aparte de eso, doctores, estos pacientes se quejan bastante de prurito y más que prurito, dolor. En estos pacientes, doctores, ya no solamente vamos a utilizar un paracetamol, porque el paracetamol es algo para el dolor, pero muy bajito. Muchas veces llegamos a utilizar tramadol, opioides en el paciente, porque duele bastante. Bien, el problema de que sea en el cabello, por ejemplo, es que va a fibrosarlo y va a comenzar a producir una alopecia, entonces va a caer el cabello muchas veces, ¿no? Entonces son otras complicaciones que podemos observar. Vamos a ver este tipo de paciente, miren, la región igual, la región del cuero cabelludo y fue descendiendo. ¿Qué hacemos? Retiramos y de la misma manera el tratamiento. Corticoides, bien, y para el dolor. A veces está tramado el como les dije. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún aporte para el señor? ¿Nadie? Yo no tengo. Yo les dije. Ya, bien chicos, continuamos acá. Bien, entonces, estamos hablando en cuestiones de la psoriasis, exacto, las regiones que puedo ubicar. Miren, por ejemplo, las mujeres mayormente. En las mujeres, por cuestiones de los senos, en la región de la parte pectoral, también puede haber provocación de bastante sudoración y puede provocarnos estos tipos de irritación. Bien, bien, por toda la región. ¿Qué vamos a hacer? El mismo tratamiento. En estos casos, doctores, como son áreas un poco más sensibles, podemos hacer tratamiento sistemático y tratamiento localizado. En el tratamiento localizado lo que vamos a hacer va a ser igual. Betametasona en crema. Bien, betametasona en crema. Hacemos parte externa y parte interna. Bien. Vean este otro caso, doctores, va a ser una psoriasis en uña. No estoy hablando de hongos, no es unicomicosis esta persona. Esta persona es psoriasis en uña. Miren las uñas cómo van a ser. La diferencia entre una unicomicosis y una
psoriasis fungal es que la unicomicosis va a ser amarilla y va a engrosar la uña. En este caso, miren doctores, las uñas solamente se engruesan, pero no llegan a ser amarillas, más al contrario, llegan a ser blanquecinas. ¿Muy bien? Entonces ese pequeño cambio de color me hace gran diferencia de edad. Bien, entonces psoriasis fungal. Y al final, doctores, si no la tratamos, vamos a ver estos tipos de lesiones. ¿Muy bien? Viene un cuadro mucho más avanzado. El paciente llegó, se le dijo, no pasa nada, va a mejorar. ¿No? Y bien, no va a pasar nada, va a mejorar. Unas 2 semanas, unas 3 semanas, continúa la evolución, continúa distribuyéndose en todo el lugar. ¿Qué es lo que ocurre, doctores? Generalizado. Bien, en estos casos, doctores, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ya no solamente los corticoides, ya no solamente para el dolor, sino ¿qué vamos a hacer por este tipo de lesiones? ¿Son máculas, son pústulas, son pápulas? Pústulas, ¿son pústulas que hay? Elementos bacterianos. ¿Qué vamos a hacer en este paciente, doctores? Antibiótico. ¿Pero vamos a dar un antibiótico tópico? No, va a tener que hacer un antibiótico endovenoso. El paciente se va a tener que quedar internado. Yo como médico voy a tener que agarrar una agujita, comenzar a explotar todos estos tipos de lesiones y supurar. Bien, si bien al momento en que yo pinche esto va a salir bastante cantidad de líquido purulento, tengo que retirar ese líquido purulento, porque si no lo retiro, doctores, se va a infeccionar y va a tener la sepsis y se puede morir. Bien, entonces pincho, hago una limpieza generalizada. Para el día siguiente, doctores, solamente tienen que haber pequeñas ulceraciones. ¿Bien? ¿Qué estado son las psoriasis? La psoriasis es igual, el mismo cuadro evolutivo, bien, de la anterior patología, de la dermatitis, solo que en este caso de la psoriasis es mucho más bruto, mucho más rápido. Bien, igual pueden ser elementos externos, juntamente con elementos alergenos, puede desencadenarse de forma sistémica de la misma manera. Bien, entonces, muy importante. Entonces, en estos casos, ya saben, tratamiento endovenoso y el paciente sí o sí tiene que quedar internado. ¿A un inicio? No pasa nada, estos libérenlo de forma ambulatorial. Este caso, doctores, sí o sí se interna. ¿Se entendió, doctores? Antibiótico endovenoso. De preferencia, doctores, vamos a tratar a gran positivos, a gran negativos. Y en este caso, doctor, vamos a tener que utilizar para bacterias aleatorias. Bien, en este caso vamos a utilizar un triple esquema: cefotaxima, gentamicina y metronidazol. Triple esquema. Bien, es un cuadro muy fuerte. Estos pacientes, doctores, se rascan demasiado. Y como se rascan demasiado, lo primero que tienen que hacer, doctores, ¿qué va a hacer? Corten las uñas. Bien, corten las uñas, porque si se va a rascar, va a ser más lesiones. Si las uñas no están crecidas, no están muy bajitas, si bien solamente se van a colocar. ¿Entendió? Sí. Cefotaxima, gentamicina y metronidazol. Bien, triple esquema que van a hacer la paciente. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Dudas, preguntas, doctores. Cefotaxima, gentamicina y metronidazol. Triple esquema al paciente. Ahí estoy tratando gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios. ¿Bien? Ya. 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 Doctores, aquí hay una pregunta interesante, dice lo siguiente. Hay una paciente que se colocó la T de cobre. Esta T de cobre puede provocar algún tipo de dermatitis o futuramente puede haber alguna alteración con el COVID y la dermatitis. Sí. Si bien no va a ser una dermatitis, porque recordad que la T de cobre está intrauterina, no hay piel en el lugar, me va a provocar inflamaciones. Y las inflamaciones en este caso no va a ser externas, va a ser internas. Que se produce una salpingitis, pueden cortar la ropa, porque ahí se puede quedar en la paciente. Bien.
Por eso, cuando colocamos de cobre, hacemos un procedimiento por vamos a ver esas complicaciones clínicas. Bien, recordad, no es toque, es interno para la cabeza. Por parte externa, muy difícil por el cobre, porque no está de la forma. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, una pulsera de cobre, no sé, y trabajo con cobre porque soy eléctrico y todo eso, me toca la piel, ahí sí se me da. ¿Listo? ¿Sí? ¿Otra duda, otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien, doctores. É causado por baixa imunidade também. ¿Perdón? É causado por baixa imunidade. Sí, la psoriasis puede llevarme a veces también la baja inmunidad a provocar. Recuerdo, doctores, cuando hablamos de la dermatitis es lesiones. Hay una patología propiamente dicha que la llamamos de la parte de la psoriasis. La psoriasis igual tiene las mismas características, igual tiene el mismo tratamiento y es mucho más fuerte. No es tan débil como la dermatitis, mucho más fuerte. El carácter evolutivo es más rápido. Esa es la única gran diferencia que existe entre las dos. ¿Listo? ¿Sí? Bien, doctores. Entonces, esa fue la